Carlos Alcaraz no golpeó ni una sola pelota en Wimbledon este año, sin partido, sin rueda de prensa, ni siquiera en el país, y de alguna manera, cuando terminó el torneo, cuando Jannik Sinner acababa de ganar su quinto Grand Slam y Alexander Zverev acababa de culminar la mejor temporada de su carrera, ambos, sin que nadie les preguntara, mencionaron su nombre. No fue una pregunta de un periodista. No fue una pregunta capciosa. Lo plantearon espontáneamente. En el día más importante de sus carreras, los dos mejores jugadores del mundo no dejaban de hablar del único jugador que no estaba presente. Eso no es una coincidencia. Es el propio deporte el que te está diciendo quién cree que es realmente el protagonista. Así que aquí está la verdadera pregunta. ¿Qué significa que los dos mayores ganadores del tenis masculino pasaran su vuelta de la victoria hablando del tipo que estaba en la banca? Analicemos en detalle cómo llegamos hasta aquí. Retrocedamos unos meses. Alcaraz comenzó esta temporada como el vigente campeón de Roland Garros, un Grand Slam que ya había completado a una edad en la que la mayoría de los jugadores aún están en sus inicios. Entonces, de repente, una lesión en la muñeca lo dejó fuera de juego durante toda la temporada, desde tierra batida hasta hierba. Esa ausencia no solo eliminó un nombre del cuadro de eliminatorias, sino también la variable más impredecible del deporte, porque cuando Alcaraz está sano y en plena forma, nadie, ni Sinner, ni Zverev, ni Djokovic, puede planificar un torneo dando por sentado que no será él quien esté frente a la red en las dos últimas rondas. Si lo eliminan, la situación cambia por completo. Sinner, que venía lidiando con su irregularidad y una sorprendente eliminación temprana en París, ahora tenía el camino despejado. Zverev, a quien durante años se le había considerado, con toda cortesía, como el mejor del resto del tenis, de repente tenía la oportunidad de atacar. Ambos, lo admitieran o no en ese momento, estaban jugando un torneo con un asterisco, y ambos lo sabían. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Zverev no llegó a esta final por casualidad, enfrentándose a rivales débiles. Llegó tras ganar Roland Garros un mes antes, y enseguida se convirtió en el segundo hombre en la era moderna en completar el Slam del Canal de la Mancha, al ganar Roland Garros y Wimbledon consecutivamente. No se trata de una casualidad, es una temporada que marcará un antes y un después, y durante 3 sets lo demostró. Su derecha, el golpe que lo había perseguido como su punto débil durante casi una década, parecía completamente renovada. Más rápida, más potente, más decidida. Ganó el desempate del primer set sin ceder terreno, poniendo fin a una racha personal de 14 derrotas consecutivas ante Sinner. Por un momento, parecía que la superestrella ausente del torneo ni siquiera iba a ser noticia. La transformación de Zverev sí lo era. Pero en una final de esta magnitud, el impulso rara vez se detiene. Sinner remontó el segundo set dominando el desempate por completo, y a partir de ahí, el partido se inclinó, set a set, a favor del hombre que ahora domina este torneo como casi nadie de su edad lo ha hecho. 2 Wimbledons consecutivos. Su primer Grand Slam de la temporada. Y, lo más significativo para la historia que estamos construyendo, su quinto Grand Slam, ganado casi exactamente un año después de la derrota más dolorosa de su carrera. Detengámonos un momento en esa cifra. Exactamente un año. Casi exactamente 12 meses antes, Sinner había entrado a la cancha del Abierto de Francia con 3 puntos de partido a su favor, 3 oportunidades distintas para cerrar una final de Grand Slam, y vio cómo se le escapaban por completo. Una derrota así no solo cuesta un trofeo, cambia la perspectiva de un jugador sobre los momentos más importantes durante meses, a veces años. Un mes después de aquella dolorosa derrota, respondió ganando Wimbledon. Este año, repitió la misma hazaña, pero en un orden diferente. Un comienzo de temporada titubeante, incertidumbre al llegar a la hierba, y finalmente, una defensa del título de Wimbledon, que demostró que la herida de París había sanado por completo. Un camino distinto, un destino similar. Dolor, seguido casi exactamente un año después, por la redención en el mismo escenario. Eso no es solo una estadística bonita para un resumen de los mejores momentos. Es la columna vertebral emocional de todo el torneo.
y es precisamente el tipo de logro que hace inevitable la siguiente pregunta. Si así es como luce Sinner sin su rival más acérrimo en el cuadro, ¿qué pasará cuando Alcaraz regrese? Este es el verdadero motor de la historia, y vale la pena ser francos al respecto. La rivalidad entre Sinner y Alcaraz no es solo la mejor rivalidad del tenis masculino en este momento. Para muchos aficionados, es la única que justifica plenamente la expresión «los dos grandes». Todos los demás enfrentamientos, incluida esta final, se comparan con ella, sea justo o no para Zverev. Así que, cuando le preguntaron a Sinner, recién salido de su quinto Grand Slam, sobre el estado del tenis masculino, no solo habló del hombre que tenía enfrente una hora antes. Habló de que el deporte necesita que regresen todos sus integrantes, señalando específicamente que quería que Alcaraz volviera a la competición, junto a un Djokovic que aún está en plena forma, porque un rival que te exige al máximo es lo que hace que ganar tenga sentido. Si se lee entre líneas, resulta sorprendente que un 5 veces campeón de torneos importantes diga, minutos después de la victoria más importante de su carrera: este trofeo es real, pero significaría mucho más con mi verdadero rival aquí. No es modestia. Es un reconocimiento honesto de dónde reside realmente el centro de gravedad de este deporte. Y no era solo Sinner quien mantenía vivo el fantasma. Zverev, el subcampeón, el hombre que acababa de completar la mejor temporada de su carrera con una participación en el Channel Slam, también mencionó a Alcaraz espontáneamente. Reflexionando sobre su último encuentro, un ajustado partido a 4 sets que fácilmente pudo haber llegado al límite, Zverev enmarcó toda su trayectoria en torno a cerrar esa brecha. Durante años había sido el tercer hombre designado del tenis, siempre en la conversación, pero siempre un paso claro por detrás de los dos primeros. Ahora, dijo, el objetivo no es solo mantenerse en esa conversación, sino realmente acortar la distancia y abrirse paso a la fuerza hacia un nuevo Big Three. Fíjense en lo que está pasando. A ninguno de los dos jugadores se le hizo una pregunta capciosa sobre Alcaraz. Ambos lo mencionaron espontáneamente. No se trata de periodistas buscando un titular, sino de dos campeones de Grand Slam, el mismo día, identificando de forma independiente al mismo jugador ausente como la verdadera referencia para medir sus carreras. Vale la pena detenerse en Zverev en particular, porque su historia merece ser destacada por sí sola, en lugar de ser una simple nota a pie de página de la de Sinner. Se trata de un jugador del que se habló durante gran parte de su carrera en términos de potencial más que de resultados. Gran saque, gran juego, pero ningún Grand Slam que respaldara su currículum hasta este año. Ganar Roland Garros ya acalló gran parte de esas críticas. Llegar a la final de Wimbledon en una superficie que tradicionalmente ha expuesto sus debilidades las acalló aún más. Y esa reconstrucción de su derecha no fue casualidad. Zverev ha reconocido abiertamente su paso por la academia de Rafael Nadal. Esta temporada tomó la decisión consciente de golpear la pelota con total entrega, en lugar de jugar a lo seguro. Ha dicho que aún está en proceso de perfeccionamiento, que no es la perfección hecha. Pero, en sus propias palabras, la dirección finalmente es la correcta. Se trata de una debilidad documentada, corregida de raíz, entrenando con el mejor golpe de derecha en tierra batida de la historia, y reconstruida en vivo, en el escenario más importante del deporte. Esa es su propia historia de redención, que se desarrolla discretamente dentro de la trama principal de Sinner Alcaraz. Y es precisamente por eso que un buen resumen no solo persigue al ganador, sino que también le da al subcampeón una razón para que el público se interese por él. Si ampliamos la perspectiva, toda la primera mitad de la temporada 2026 ha tenido la misma estructura. Alcaraz comenzó el año completando el Grand Slam de su carrera, uno de los logros más excepcionales del deporte, solo para desaparecer del circuito por una lesión de muñeca justo cuando llegaba la parte más importante del calendario. Sinner, por su parte, completó su propia hazaña excepcional, un pleno de los Golden Masters, y luego sufrió una temprana eliminación en Roland Garros que habría sido impensable un año antes. En ese vacío apareció Zverev, quien finalmente consiguió su primer major justo cuando la puerta estaba abierta.
Cada una de las tramas de esta temporada ha estado marcada por la ausencia de un solo hombre. Y precisamente por eso, ambos finalistas, el día en que deberían haber hablado exclusivamente el uno del otro, no dejaron de desviar la conversación hacia él. Así que aquí es donde nos encontramos. Wimbledon ha terminado. La temporada de hierba ha concluido. El circuito toma un respiro antes de que comience la temporada de pista dura y el camino hacia el US Open. Djokovic, a pesar de sus propios problemas físicos, ha demostrado que aún no está dispuesto a ser descartado. Zverev se ha consolidado como una verdadera tercera fuerza, en lugar de un suplente permanente. Pero los dos mejores jugadores de este deporte dedicaron su momento de máximo triunfo a hablar del tipo que no estaba allí. Alcaraz no tocó ni una sola pelota en este Wimbledon, y aún así fue el jugador del que más se habló en el recinto. La pregunta ahora no es si el tenis masculino lo necesita de vuelta para que la historia se sienta completa. Sinner ya respondió a esa pregunta. La verdadera cuestión es más sencilla y mucho más peligrosa para el resto de los participantes. Cuando Alcaraz regrese, y lo hará, ¿estará alguien realmente preparado para ello?